¿Por qué? Porque desde la visión voy a juntar los conceptos médicos más ciertas informaciones importantes que tenemos desde el punto de vista tanto de producto como de futuro. En este momento, el control de peso es una prioridad de salud pública por el riesgo de obesidad y por todos los problemas que estamos teniendo nosotros en sobrepeso. Entonces hay muchas instituciones que están interesadas en control de peso. Por eso diseñé esta presentación de una forma en la cual ustedes van a entender que no solamente es tomar unos suplementos, no solamente es hacer algunas modificaciones, sino es un contexto que está llevado desde un tiempo y llevamos mucho tiempo invirtiendo en esto. Muchas veces tenemos información de generación en generación y eso va a hacer que las modificaciones sean a muy largo plazo. Entonces, si tenemos este contexto, vamos a mirar varios conceptos importantes. En este momento todos somos conscientes que la parte nutricional es muy importante, pero yo puedo hacer modificaciones en mis hábitos nutricionales, pero si yo definitivamente no agrego ejercicio dentro de mis rutinas, yo no puedo pensar en tener una salud óptima. Y el punto de vista de descanso también, porque resulta que cuando nosotros tenemos horarios desordenados, cuando tenemos rutinas desordenadas de alimentación, muchos de nosotros encontramos personas que están comiendo a las 10 de la noche y se están yendo a dormir. O hay personas que tienen horarios extendidos, lo cual genera que tienen rutinas y frecuencias de alimentación muy diferentes a la mayoría de las personas. Y dentro de la configuración que ya tenemos nosotros desde el punto de vista de manejo de peso, estamos conscientes que la actitud mental es clave para poder nosotros tener un control desde ese punto de vista. Nosotros somos conscientes que muchas personas simplemente por ansiedad, o ni siquiera por ansiedad, sino simplemente por su forma de pensar, su actitud y demás, desencadenan su nivel de angustia desde el punto de vista de nutrición. Generalmente no tienen un descanso completo. Entonces, si nosotros miramos, vamos a encontrar que para poder nosotros solo manifestar o tener un control de peso o tener un futuro mejor desde el punto de vista de nuestro peso ideal, tendremos que cubrir una cantidad de áreas bien importantes. No solamente es comida. Todos me han visto en muchas de las presentaciones que yo he hecho que me centro mucho en mi fórmula mágica y no la de producir sapos sino príncipes. Y todos somos conscientes que el ingerir los 6 elementos o 7 elementos, si contamos vitaminas y minerales como 2, es muy importante. El concepto más interesante de esto es que la alimentación de nosotros debe tener estos 7 elementos siempre. Yo no puedo hacer alimentaciones con alguno de ellos y no los otros. Yo siempre pongo el ejemplo de que hay muchas personas que me dicen, yo me como una ensalada de frutas a las 7 de la mañana, una vaca completa al mediodía y generalmente por las noches solo como una ensalada o me como un té con una tostada o no. Ese tipo de alimentación nunca les va a dar el efecto necesario. Para poder nosotros digerir, para poder nosotros metabolizar, para nosotros poder seleccionar lo que necesitamos y llevarlo al sitio correcto, en la forma correcta, tenemos que tener los 7 elementos siempre presentes. Eso hace que las dietas, por eso son bien importantes, y ya vamos a borrar del léxico la palabra dieta porque ya está en un punto en que uno le hablan de dieta y generalmente es castigo, es sufrimiento. Entonces simplemente lo que hacemos nosotros es modificaciones de las rutinas o modificaciones de los hábitos nutricionales que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque volvemos al punto, el cerebro nos juega nuestras pasadas. El cerebro nos hace a nosotros que muchas veces ciertas cosas estén cargadas de una carga emocional muy significativa que desde ya hace que las cosas no puedan funcionar. Entonces, si nosotros tenemos este concepto de que nosotros tenemos que tener estos elementos permanentes, ya desde aquí tenemos que comenzar a pensar en que tenemos que hacer modificaciones
de los hábitos nutricionales que todos tenemos. ¿Por qué? Porque muchas veces por regiones, por cultura, por disposición de tiempo, por gustos, no siempre nosotros tenemos los elementos en la forma, la concentración y la presentación adecuada. Les voy a mostrar el cuerpo humano de una forma muy particular, porque resulta que el cuerpo son 5 recipientes, ustedes lo ven ahí. Cada recipiente representa, uno es el hueso, el otro es el agua, el otro es el músculo, el otro es grasa visceral, que es la que está unida a los intestinos, por ejemplo, o en el hígado o demás, y la grasa que la mayoría de la gente ve al espejo. Esos 5 elementos son 5 recipientes que están. Lo que sucede es que el volumen total es 1, pero si yo tengo deficiencia de uno o de otro, se va llenando con el que está al lado o con el que tiene más cantidad. Entonces, si nosotros tenemos este concepto claro, nosotros entendemos que si nosotros el hueso no lo vamos a modificar porque eso ya está generalmente tabulado, excepto ya en tercera edad que comenzamos a tener pérdida de hueso por osteoporosis y otro tipo de lesiones. La cantidad de agua está más o menos estable, pero por ejemplo si nosotros no tenemos una masa muscular adecuada o nosotros tenemos hábitos nutricionales que nos generan autoconsumo significa que nosotros para poder mantener nuestras necesidades tenemos que consumirnos las reservas y dentro de eso está por ejemplo la masa muscular. Eso lo ven ustedes por ejemplo en enfermedades que requieren un reposo muy grande, o en enfermedades de tipo de alto costo como el cáncer, que para poder el organismo mantener sus aportes necesarios consume músculo, consume muchas reservas que tiene. Entonces si yo no tengo suficiente cantidad de músculo, pues obviamente se puede llenar con dos cosas que son muy fáciles, que se llama la grasa visceral o la grasa de depósito. Entonces eso también nos hace entender que si nosotros logramos comenzar a equilibrar los espacios, se van a ir modificando los depósitos de algunos de ellos. Eso es un concepto interesante porque muchas personas pretenden que yo puedo perder grasa, yo puedo perder cierto tipo de elementos, pero yo no voy a activar, por ejemplo, la cantidad de músculo, yo no voy a modificar el espacio de hidratación con el agua, o simplemente yo no hago ningún tipo de cambios en mis rutinas. Entonces obviamente voy a quedarme tratando de mantener mis mismas costumbres sin tener modificaciones en las rutinas. Y eso lo vemos con el negocio, lo vemos con muchas cosas. Nosotros encontramos personas que pretenden hacer el negocio sin incomodarse, sin tener que leer o sin tener que ir a las reuniones o las orientaciones. Eso es exactamente lo mismo. Muchas personas pretenden que haya modificaciones de su figura corporal, pretenden perder peso o modificar su peso, pero sin hacer muchos sacrificios o sin tener que hacer modificaciones desde el punto de vista rutina. Es por eso que yo me enfoqué y les voy a dar o contar cosas que los van a hacer entender por qué eso tiene que ser una evolución completa de una cantidad de factores que son pequeños fichas que van a formar un rompecabezas muy grande. La primera parte es que nosotros, la balanza del peso tiene que ser, dependiendo de lo que yo ingiera y dependiendo de lo que yo consuma, obviamente la puedo tener en equilibrio o la puedo tener en exceso si yo estoy pensando en que ingiero una cantidad muy grande y tengo muy poco consumo. Y esa es una balanza que yo tengo, es el primer punto que yo tengo que comenzar a medir. Y yo tengo que ser consciente de mi actividad, yo tengo que ser consciente de los requerimientos que yo tengo. Cada persona es un mundo completamente diferente. Y aquí volvemos a tocar un tema que es interesante, que es que muchas veces esta balanza está influida por elementos genéticos, por herencia, por raza, por configuración genética, y así esa balanza también es muy susceptible. Nosotros, si nosotros lo miramos desde el punto de vista de raza, por ejemplo, nosotros sabemos que hay ciertas poblaciones que son más susceptibles por hacer más bajitas
o hay personas que por la dieta que tienen son más susceptibles de ser con sobrepeso y demás. ¿Por qué? Porque los hábitos son de grandes cantidades de alimentos o de tipo de más cantidad de carbohidratos, como son las culturas italianas y ese tipo de regiones. Y por ejemplo nosotros miramos las culturas mediterráneas, que son muy ricas en ciertas cosas como son el salmón o el pescado o simplemente el aceite de oliva, que van a hacer modificaciones muy radicales en el tipo de ingesta, en calidad de la ingesta y demás. Pero todas las personas tenemos que ser conscientes de que tanta cantidad nosotros ingerimos, que tanto con nosotros consumimos. Si nosotros pensamos desde el punto de vista de consumo, nosotros tenemos que ver otro tipo de características. Ahora miremos un poquito de la ingesta. En la ingesta es importante cosas que no son, muchas veces nosotros no somos conscientes. El primer punto es el ambiente. Está ya demostrado que las personas que, por ejemplo, están ingiriendo alimentos, haciendo otro tipo de actividad, como podemos ver, viendo televisión, oyendo música, ahora con los celulares, con las tablets, o aquellas personas que veíamos que era indispensable desayunar leyendo el periódico, todo ese tipo de rutinas alteradas en las cuales el cerebro está distraído en alguna otra actividad, hace que las secreciones intestinales hacen que el movimiento intestinal, la absorción de los alimentos y la integración de ellos sea completamente diferente a las personas que están concentradas en comer y demás. Es bien importante los tiempos. Somos claros en que, y ustedes lo van a ver, que la mayoría de personas promovemos que por lo menos son 5 comidas en el día. Hay algunas personas que tenemos, por ejemplo, turnos nocturnos, o que tenemos nosotros actividades nocturnas, o personas que hacen deporte de alto rendimiento, en las cuales estamos considerando hasta tener 6 comidas. Esas 6 comidas tienen que tener un balance. Ustedes se acuerdan que yo hablaba que debemos tener los 7 elementos. Entonces el desayuno, el almuerzo y la comida son las 3 comidas más importantes en las cuales yo tengo que tener los 7 elementos presentes. Y en cuanto a tiempo de comida, yo tengo que tener unos espacios entre que yo ingiero el alimento, entre yo hago la digestión, entre yo descanso y vuelvo a tener otra vez la activación de mi intestino. Hay muchas personas que se mantienen permanentemente ingiriendo alimentos. Así sean simplemente, yo pongo el ejemplo que yo puedo dedicarme a comer de una bandeja de apio permanentemente, de astillas de apio, o hay personas que se dedican a comer galletas en la misma rutina, y ese efecto puede ser casi idéntico. Lo que modifican son el número de calorías, pero el efecto final del intestino va a ser exactamente igual que si yo estuviera. ¿Por qué? Porque el intestino, en el momento que se mantiene activo, en el momento en que comienzan a haber movimiento intestinal, el intestino es un órgano importantísimo, porque secreta una cantidad de sustancias, hormonas, de actividad que genera sustancias similares que van a producir efectos hormonales en diferentes puntos. Por eso, cuando nosotros hablamos de sobrepeso, van a ver que hay compromiso de todo el cuerpo humano. Entonces nosotros tenemos que tener unos tiempos, tenemos que tener un ambiente adecuado, y luego tenemos nosotros que tener una cantidad adecuada. ¿Por qué? Porque obviamente tanto el exceso como el defecto hace que generalmente, si nosotros hablamos de defecto, pues obviamente el comer muy poco significa que yo voy a tener no saciedad y voy a tener permanentemente la necesidad de estar ingiriendo. Ya les conté que eso va a tener efectos desde el punto de vista funcionamiento intestinal y hormonal. Y lo mismo, si es gran cantidad, la sensación de llenura, el digerir ese tipo de alimentos, va a costar mucho más dificultad y va a exigir que el cuerpo secrete mucha más cantidad de elementos. Entonces eso muchas veces llega al punto en el cual el intestino no es capaz de digerirlo, y eso se asocia con malas, digamos, mala absorción o absorciones erráticas de ciertas sustancias. El intestino hay que tenerlo en cuenta que es como una banda de proceso en línea, en el cual el intestino se tiene que estar moviendo a una velocidad
y debe ir presentando los diferentes componentes de los alimentos ya en una forma muy simple para que el intestino vaya absorbiendo en los diferentes sitios, porque las sustancias del intestino, las sustancias que nosotros adquirimos desde el punto de vista nutricional, no se absorben todas en el mismo sitio, en la misma forma ni las mismas características. Tiene que ir transcurriendo el camino por todo el intestino para poder llegar hasta el recto, que es donde se forma la materia fecal, y ahí es el último sitio donde normalmente se va a producir la absorción, la última absorción de líquido y otro tipo de sustancias. Entonces, mientras el intestino no se mueva a la velocidad, mientras el intestino no presente los alimentos en las condiciones necesarias, mientras el intestino no sea capaz de digerir las cantidades necesarias, desde ahí ya comenzamos nosotros a tener alteraciones desde el punto de vista nutricional. Y por último, nosotros tenemos que tener en cuenta la parte mecánica. ¿Qué es la parte mecánica? Desde que nosotros vemos, por eso la parte de ambiente es clave, porque nomás con solo con ver el alimento, nosotros comenzamos a secretar ciertas sustancias que se van a tener en cuenta para la digestión de los alimentos. Lo segundo es que yo tengo que masticar muy bien. Estamos hablando que, por ejemplo, para poder digerir o presentar el alimento en la condición correcta al intestino, yo tengo que masticar unas 25 a 30 veces un pedazo de carne. O tengo que hacer ese proceso para que sea lo suficientemente macerado para que las enzimas digestivas vayan a completar el proceso digestivo. Entonces nosotros ahí entramos con personas que, por ejemplo, por tiempo, simplemente tenemos 5 o 10 minutos para almorzar. Hay personas que tienen la costumbre de que uno a duras penas está poniéndose la servilleta para comenzar a almorzar y ya la persona terminó. Hay personas que no tienen la cultura de la masticación, hay personas que, o perfectamente tenemos los otros extremos, personas que pueden demorarse hora y media en el proceso de digestión, masticación y elaborar una comida. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta todo este tipo de alteraciones y todo este tipo de rutinas. ¿Por qué? Porque muchas personas tenemos enfrente a nosotros personas que nos dicen yo quiero bajar de peso, o yo quiero, mire, yo tengo sobrepeso, o yo quiero bajar este tipo de depósito que tengo en el abdomen o en los glúteos, pero no hay modificaciones de este tipo de elementos. Entonces ustedes van a encontrar que muchas veces no se logran los resultados que nosotros queremos. Lo segundo, que son personas que con cualquier medio disminución de la rutina vuelven a tener una ganancia de peso, no necesariamente igual, pero sí nunca van a poder modificar. Entonces es importante tener en cuenta este tipo de conceptos para poder tener una respuesta mucho más adecuada a este tipo de situaciones. En cuanto a consumo, nosotros tenemos que tener en cuenta que cualquier persona, solamente para vivir, llamo yo vivir, es simplemente realizar las labores mínimas, que es respirar, producir calor, un movimiento mínimo. Yo requiero de unos requerimientos estándares. Es muy diferente cuando yo comienzo a sumar ejercicio. Entonces, yo puedo ser deportista, digamos, de fin de semana, o yo puedo ser deportista de alto rendimiento, o puedo ser persona que está comprometida con el deporte. Y yo hago por lo menos 4 veces a la semana trabajo, y yo ya tengo una rutina en la cual yo voy a trabajar ejercicio aeróbico o anaeróbico, que son 2 tipos de ejercicio que dependiendo de cada uno de ellos es el consumo energético y el consumo de requerimientos nutricionales que nosotros necesitamos. Entonces eso es una parte interesante. La otra cosa es que si nosotros tenemos el concepto de mis 5 espacios, la mayoría de personas, si se dan cuenta, el desarrollo de la masa muscular es un punto, pero generalmente por el sedentarismo, por el tipo de hábitos nutricionales, la mayoría de personas tienen dificultad para tener la masa muscular, y con el tiempo la masa muscular, ustedes saben que después de los 40 años, muchas veces se puede perder hasta el 30 o el 40% espontáneamente de masa muscular.
y más cuando yo soy una persona de tercera edad con un sedentarismo marcado. Por eso las personas se van comprimiendo más o menos y van perdiendo absolutamente toda la masa muscular porque se vuelve un círculo vicioso. Como yo no tengo actividad, yo me canso muy fácil, como me canso muy fácil, no me provoca moverme, no me provoca moverme, no me provoca consumir alimentos, entonces se vuelve y llega a un punto de autoconsumo y prácticamente por eso se van disminuyendo notablemente las actividades y las capacidades. Entonces, desde ya yo promuevo desde los niños hasta adolescentes que yo debo comenzar a tener la cultura del ejercicio y hacer un ejercicio que sea de una forma profesional, que genere una actividad física, y si yo pudiera tener una actividad física que lleve a tener consumo anaerobio o aerobio, eso va generando una masa muscular y un funcionamiento cardiovascular bien importante que me va a permitir mantener mi cuerpo en condiciones adecuadas. Si yo le sumo eso, los aportes nutricionales adecuados, le sumo mis 7 elementos, le sumo la cantidad de agua necesaria, le sumo los suplementos necesarios, vamos a poder nosotros tener unas modificaciones bien interesantes, y eso es lo que hace que muchos de nosotros veamos que hay personas que tienen una configuración sin ninguna complicación. Esta tabla, qué pena la cantidad de números, pero básicamente lo que nosotros estamos buscando es que ustedes entiendan que para uno hacer un control de peso o para uno hacer cierto tipo de modificaciones en cuanto a peso, no es indispensable tener equipos sofisticados, no, simplemente necesitamos un metro y una balanza. El metro y la balanza es, ¿por qué? Porque yo tengo que sacar una medida que se llama el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es el peso dividido por la altura en metros al cuadrado. Entonces, dependiendo de ese dato, nosotros podemos ir clasificando a las personas. Como ustedes ven, el rojo es bajo peso, el 17, que es el amarillo quemado, es magro, el 22, que está toda la parte verde, porque son diferentes por las tallas y por los pesos, es normal, y así vamos aumentando hasta llegar obviamente a la parte negra, que como todo negro es crítico. Pero esa es una parte interesante porque muchas personas, para hacer un control, tenemos que tener un índice de masa corporal. Entonces, aquí lo hacemos simplemente con un metro, y puede ser el metro de costura de que tenemos nosotros normales, y una balanza que sea, digamos, en eso sí es bien importante que sea más del tipo digital y esto, porque las balanzas normales de baño que llamamos nosotros, tienen unos resortes que con el tiempo se van cediendo y generalmente el peso no es igual de fidedigno como las balanzas que encontramos nosotros ahorita electrónicas. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos en qué sitio de nuestro índice de masa corporal estamos. Perdón un minuto, ¿me quieren retroalimentar de 1 a 10 cómo está el sonido? Listo, perfecto. Entonces, este es un dato importante. Si lo ponemos nosotros en la gráfica, ustedes van a encontrar que la persona que estaba bien a la izquierda es una persona normal. El índice de masa corporal está entre 22 y 23. Luego viene el índice de masa corporal que está en 25 a 29, que es sobrepeso. Luego viene personas que están en 30 a 34, que es obesidad. Y obviamente obesidad mórbida está por encima de 35. Es interesante que personas, por ejemplo, que hacen deporte de altísimo rendimiento o son físico-culturistas, pueden tener tanta masa muscular que pueden tener un índice de masa corporal aumentado sin que sean, podrían clasificarse en sobrepeso o obesidad. Entonces ese es un dato importante. También les quiero contar que para uno hacer un diagnóstico, digamos, diagnóstico es una evaluación de si yo estoy en sobrepeso y obesidad. Lo más importante es
la parte visual. Nosotros como médicos, digo yo, dentro del diagnóstico de sobrepeso y obesidad está la valoración visual. Si nosotros, muchas personas, yo tengo pacientes que el índice de masa corporal puede ser no significativo, pero si yo visualmente le veo configuraciones como ustedes están viendo, las personas con sobrepeso, yo la clasifico porque generalmente me va a llevar a que en el tiempo yo ya tengo pruebas de que yo voy a llegar a ese diagnóstico. Entonces, eso también hace que nosotros no tengamos que tener muchas cosas sofisticadas para nosotros trabajar o poder nosotros ayudar a las personas cuando estamos nosotros hablando de sobrepeso y obesidad. Eso es simplemente algunos datos en los cuales nosotros podemos ver que el sobrepeso y la obesidad pueden producir alteraciones. No me voy a centrar en por qué cada una, pero lo que sí quiero que unan el concepto es que el intestino es un órgano que produce muchas sustancias, muchas hormonas que son competitivas o similares a las hormonas normales del cuerpo. Y cuando nosotros tenemos alteraciones intestinales o problemas de sobrepeso, comienzan a generarse ese tipo de alteraciones. Es importante tener en cuenta cosas como todas las restricciones que tengo yo desde el punto de vista cardiovascular, todo lo que tiene que ver con diabetes y generación de diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, alteraciones hepáticas, y ahorita que está de moda el hígado graso y la generación grasa hepática, nosotros tenemos toda la parte de cáncer. La obesidad y el sobrepeso tiene que ver con desarrollo temprano de adolescentes, tiene que ver mucho con infertilidad y obviamente toda la parte ósea, de lesiones articulares, y no pudiéramos quedarnos hablando de muchas enfermedades que están asociadas a sobrepeso y obesidad. Esto porque lo tengo aquí es simplemente para que ustedes tengan conciencia que no es simplemente el control, sino simplemente pensar en que cada minuto que yo pase con sobrepeso o cada año que yo venga con sobrepeso y vaya progresando, generalmente las patologías van a comenzar a aparecer. Entonces, obviamente, si yo quiero tener salud preventiva, yo tengo que hacer modificaciones muy importantes para que este tipo de cosas no sucedan. La otra cosa que es importante es que desde el punto de vista genético y desde el punto de vista de desarrollo, nosotros ya tenemos pruebas en las cuales familia tras familia se van transmitiendo ciertas características para susceptibilidades desde el punto de vista de absorción, metabolismo, depósito de alimentos, nutrición y susceptibilidades del cuerpo a cierto tipo de alteraciones con sobrepeso y obesidad. Eso también hace que nosotros tengamos que tener en cuenta que tenemos que trabajar no solamente a esta generación, sino de aquí en adelante. Y si nosotros tenemos información genética, hay formas en las cuales nosotros podemos ayudar a que esto no sea de la misma forma y igual de significativo. O sea que el nivel de prevención que cada uno de nosotros tenemos en nuestros negocios es impresionante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos la posibilidad de dar suplementos, como lo veremos en unos minutos, que pueden cambiar el panorama, pero lo segundo que tenemos nosotros es que nosotros podemos cambiar desde el punto de vista de pensamiento positivo, nosotros podemos generar rutinas de ejercicio porque tenemos tiempo para hacerlo, tenemos nosotros una cantidad de efectos colaterales, simplemente porque decidimos hacer un negocio o un proyecto en el cual nos va a permitir tener una calidad de vida completamente diferente. Si lo queremos ver desde el punto de vista primario, no más con que nosotros tengamos acceso a cierto tipo de alimentos de un valor nutricional diferente, simplemente que nosotros podamos comprarnos el galón de aceite de oliva de 90,000 pesos, o podamos pensar en que nosotros podemos ingerir salmón con mayor frecuencia, o simplemente podemos pensar en tener cierto tipo de frutas y verduras que no tendríamos acceso si no tuviéramos el nivel económico. Eso es ya es un punto importante. Entonces, si nosotros sumamos esto con ya la parte de dónde entra Nutrilite, esa es la parte bien importante.
El primer punto, y quiero concentrarme en la parte más importante que tenemos nosotros, es un producto espectacular, que es el límite Advance. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista médico, les puedo decir, o desde el punto de vista de las personas que tenemos que ver con manejo de pacientes, esto es una herramienta bien importante, pero desde el punto de vista de ustedes como empresarios, esta parte preventiva es impresionante lo que ustedes pueden hacer. ¿Por qué? Porque resulta que haber logrado que nosotros a través de un té verde, entonces todos conocen que el té verde no es que sea diferente al té negro, sino es un proceso de oxidación diferente. Y nosotros, con todo nuestro arsenal en cuanto a proceso y materia prima, logramos nosotros sintetizar 7 tipos de polifenoles. Polifenoles es un fitonutriente que se encuentra en el té. Pero lo más importante que quiero que se concentren no es para que se lo aprendan, pero sí simplemente los polifenoles tienen una cosa que se llama epigato-galactina 3-galato. La sigla es EGCE, que la van a encontrar en varias de las diapositivas. Y lo más importante es haber logrado este fitonutriente, ponerlo al servicio de nosotros. ¿Por qué? Porque este fitonutriente tiene varias actividades. Uno, tiene que ver mucho, el LDH es un tipo de colesterol que generalmente va a tener efectos de depósito. Entonces, cuando yo no logro oxidarlo, pues se va a depositar en menor cantidad. También tiene que ver desde el punto de vista de agregación plaquetaria. Y si nosotros lo sumamos, por ejemplo, con el omega, que también tiene efectos sobre la agregación plaquetaria, vamos a tener menos riesgo de que nosotros tengamos problemas de obstrucciones de vasos sanguíneos o problemas de coagulación, como suceden con cierto tipo de personas obesas o sobrepeso que tienen riesgos de trombosis y demás. También vamos a garantizar que la parte endotelial, el endotelio, es lo que recubre los vasos sanguíneos. Y esto hace que generalmente nosotros estemos permanentemente pensando que si el endotelio funciona muy bien, tiene que ver mucho con la oxigenación, tiene que ver mucho con la circulación y tiene que ver mucho con ciertos depósitos de colesterol y triglicéridos que no nos interesan. O que, por ejemplo, las arterias y los vasos sanguíneos se lesionen y comiencen a desprender cierto tipo de lesiones que van a producir obstrucciones. Y obviamente, si controla la parte de tensión arterial, también es muy bueno. O sea que nosotros, con los polifenoles, tendríamos muchos beneficios que si nosotros los sumamos al ajo o al omega, vamos a tener beneficios globales desde el punto de vista cardiovascular. Y acuérdense que el sobrepeso y obesidad tiene que ver mucho con cardiovascular. ¿Qué otro punto tiene? Tiene que ver mucho con un excelente antioxidante y lo mismo, en el metabolismo de los radicales libres, nosotros tenemos ciertas sustancias que ya se secretan y van a tener alteraciones desde el punto de vista de oxigenación. Entonces aquí tiene sustancias que captan estas sustancias reactivas que van a producir ciertas alteraciones. Y la otra cosa importante es que si nosotros juntamos que tiene unos efectos que estabilizan el ADN y el RNA, tiene que ver y con respecto a proteínas y grasas, eso tiene que ver mucho con el metabolismo de las personas y tiene que ver mucho con la absorción de nutrientes y tiene que ver mucho para que nosotros tengamos la información correcta de la generación de duplicación y de elementos de replicación del cuerpo humano. Esto hace que a través del tiempo nosotros podamos garantizar que muchos de los procesos metabólicos se van a ir organizando y se van a ir ordenando para que en la posteridad no tengan los mismos efectos. O sea que nosotros, si nosotros pensáramos en que desde muy jóvenes o adolescentes, personas que tienen susceptibilidades comenzaran a utilizar nuestro límite, tendríamos una profilaxis bien interesante y ya lo veríamos nosotros en la posteridad en algunas alteraciones que podemos mirar. Entonces, otro de estos fitonutrientes también tiene que ver con disminución del peso corporal. ¿Por qué? Por disminución de la grasa. Pero la disminución de la grasa es importante porque tiene que interviene en varios niveles de metabolismo de grasa. Perdón por esta diapositiva, no se ve muy bien, pero se las voy a traducir en
Muy fácil. El té verde o la epigatogaltequina disminuye la absorción de las grasas. Desde el punto de vista de que yo ya comienzo a ingerir las grasas, ya la epigato evita que yo la absorba en la misma condición. Además de eso, tiene que ver con el balance de colesterol y triglicéridos. Tiene que ver con una hormona que tiene que ver, la leptina, que ya les contaré qué es la leptina. Además de eso, intracelular hace que la célula comience a consumir o a generar más energía y necesitar más energía, lo cual hace que esto necesite más requerimientos de aportes nutricionales. La termogénesis es que interiormente sube temperatura, si lo quieren mirar de la forma más sencilla, y eso también disminuye la absorción y la quema de grasa. Ya vimos nosotros que evita que se oxide la grasa, o sea que no se absorbe, y evita que se generen todo lo que son proteínas de peso de alta densidad, o sea que se depositan y son difíciles de metabolizar, y facilita la excreción de las grasas. Entonces, si ustedes miran, la epigato tiene que ver con todo el metabolismo de la grasa, desde el punto inicial, casi desde absorción, hasta metabolismo intracelular, hasta metabolismo hepático, hasta metabolismo intravascular. O sea que es un efecto muy completo en diferentes áreas del cuerpo humano y en diferentes áreas del metabolismo de la grasa. La mayoría de sustancias que ustedes encuentran generalmente solo evitan la absorción, como nuestra lecitina masticable, solo uno de los puntos importantes que tiene es evitar la absorción directamente desde el punto de vista digestivo. Hay otras sustancias que ustedes encuentran en el mercado que estimulan la parte de termogénesis. Hay otras sustancias que estimulan la parte de gastroenergía. Y hay muchas alteraciones, pero no hay muchas cosas que puedan garantizar que desde el principio hasta el fin ustedes pueden ejercer control en diferentes niveles. Entonces, si nosotros miramos las acciones de la epigato, entonces las enzimas gástricas evitan que se desdoblen las grasas. Al evitar que se desdoblen, pues se absorben en menor cantidad. Al disminuir la acción de las enzimas sobre la grasa, de lo que estamos nosotros hablando, se disminuye la absorción. Obviamente no se absorbe la misma cantidad de triglicéridos y de colesterol. Y obviamente si hay menos ganancia, hay menos depósito, y si hay menos depósito, pues obviamente hay menos de manifestación de peso. En el punto de vista intracelular, estamos aumentando la termogénesis. Acuérdense que es importantísimo el ejercicio. Esto no es una fórmula mágica que si yo me siento a meditar en mi silla y me tomo el límite y me tomo una dieta hipocalórica y hago ciertas cosas, no. Es indispensable. Y yo prácticamente en este momento, cuando estoy con alguien tratando de hacer control de peso, prácticamente hago compromisos de que la persona me va a hacer modificaciones de sus hábitos nutricionales, que la persona me va a hacer modificaciones desde el punto de vista de ejercicio, porque si no, prácticamente estamos perdiendo el tiempo, perdemos el producto. Y acuérdense que nosotros tenemos que hacer que el producto tiene que quedar siempre muy bien la marca y el producto. El producto no puede hacer magia, el producto no es mágico. Tenemos que nosotros ayudar en algo y los hábitos son importantes que se modifiquen y que se hagan ese tipo de modificaciones desde el punto de vista mental, de rutinas y de hábitos. Obviamente la oxidación de la grasa va a disminuir y la ganancia de peso se va a ver representada. Vamos a presentarles cosas importantes. Acuérdense que nuestros productos, una vez que salen al mercado, ya tienen unos trabajos científicos y unas demostraciones. Esto es un trabajo en el cual se realizaron con unas personas en las cuales tenían sobrepeso, 50 personas. El grupo A solamente se hizo modificación de la dieta, una dieta hipocalórica, y el grupo B se hizo hipocalórica con 150 de Green Select, o sea que de nuestro té verde con el epigatogaltequina. Si ustedes miran en los días 45 la pérdida de peso y en los 90 días, que es el punto crucial,
El efecto generalmente nosotros tenemos que llevarlo generalmente a 90 días, que es lo que nosotros vemos en que se demora muchas veces el metabolismo en activarse, comenzar a ver modificaciones. Pero en el grupo A lo máximo que se hizo de pérdida fueron 5 kilos y en el grupo B la pérdida fueron casi 13 kilos. Eso es bien significativo. Y si nosotros miramos, ahorita les voy a mostrar otros par de estudios en donde nosotros logramos hacer modificaciones del índice de masa corporal. Si ustedes tienen en cuenta que la talla está estable, porque nosotros no nos encogemos ni nos agrandamos y logramos modificar el índice de masa corporal, eso significa que tiene que haber mucha repercusión desde el punto de vista de peso. En este trabajo, que era lo que yo les estaba contando, adelantando, ustedes encuentran que el índice de masa corporal en el grupo A con solo dieta hipocalórica solo bajó máximo 5 puntos y 12 puntos bajaron cuando yo logré tener el Green Select. Eso es bien importante y eso les confirma que el efecto es muy general en todo el cuerpo humano, en los diferentes pasos de metabolismo, en los diferentes pasos intracelulares y en todo el manejo de lo que es grasa corporal. El punto más interesante, ¿se acuerdan que yo he nombrado en algunas partes de la charla que existe la parte genética, existe la parte de información de generación y por raza? Pues resulta que nosotros tenemos unas células que se llaman adipocitos. Nosotros tenemos adipocitos comunes y corrientes, como están normales. Hay algunos adipocitos que se vuelven mucho más hábiles captando la grasa. Los adipocitos son los que guardan la grasa, la capturan y la encapsulan. Entonces hay algunos, como digo yo, adipocitos golosos que capturan la grasa en una forma bien importante. En ciertas personas, por ejemplo, hay personas que tienen ese tipo de adipocitos y son las personas que dicen, yo solamente me como un tricitico y se nota, por más de que yo haga mucho esfuerzo no puedo modificar, es que las dietas no me funcionan. ¿Por qué? Porque resulta que aquí interviene el modificar no la dieta, sino modificar las rutinas, modificar los hábitos nutricionales. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que la hipertrofia significa que son grandes y son muy ávidos de la grasa, tenemos un elemento bien interesante que es, si comenzamos nosotros con la lecitina, por ejemplo, evita que la grasa se deposite o se absorba. Y si nosotros hemos visto lo que pasó con la epigato, la lentequina, pues obviamente ya tenemos repercusiones. Pero hay algunas modificaciones, algunos seres humanos que tienen hipertrofia e hiperplasia. ¿Eso qué quiere decir para las personas que no tienen que ver con salud? Que tienen mucho más número de adipocitos y además de eso son mucho más golosos de la grasa. Esas personas son que genéticamente tienen una modificación. Para que ustedes tengan idea de esto, una mamá que tiene un bebé a término debe pesar entre 2.500 y 3.500 gramos. Una mamá que tiene un embarazo de 40 semanas y tiene un bebé con 1.500 gramos significa que tiene un bebé bajo peso al nacer. Ese bebé bajo peso al nacer, por todo lo que pasó en el embarazo, por todo lo que pasó en la parte de configuración de él, tiene un 40% mayor de riesgo de ser obeso o sobrepeso en la edad adulta. ¿Por qué? Porque resulta que tiene hipertrofia e hiperplasia muy probablemente en los adipocitos. Entonces, si ustedes miran, van entendiendo por qué nosotros tenemos que hacer todo lo que les conté anteriormente, más tener la posibilidad de ayudar a todas estas personas con todos los suplementos que nosotros tenemos. Ojo, les estoy hablando mucho de prevención porque es donde nosotros tenemos impacto. Nosotros, ya una vez que tenemos nosotros una persona obesa mórbida o tenemos una persona con su obesidad severa, eso déjenselo a los especialistas. No traten de hacer modificaciones porque eso tiene que tener un manejo integral, como he tratado de explicárselos a ustedes desde el principio. ¿Qué es la leptina? Y es un punto bien importante porque la epigatogalectina tiene un efecto en la leptina. La leptina es una hormona que tiene que ver mucho con el incremento de la absorción de la grasa, tiene que ver mucho con el nivel de saciedad
y tiene que ver mucho con la parte neurológica de manejo de todo lo que es saciedad, depósito y metabolismo de grasa. Entonces, lo que hace aquí la epigato es que vuelve la leptina una hormona mucho más funcional. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, personas que tienen sobrepeso y obesidad, se ha encontrado que tienen niveles altos de leptina, pero resulta que esa leptina no es efectiva, no es óptima, no se absorbe o no se utiliza en la forma necesaria. Entonces, eso es lo que produce la formación de tejido adiposo o de tejido graso. Entonces, nuestro límite tiene efectos a nivel de leptina. Eso es bien importante, porque obviamente tenemos un control mucho más integral de todo lo que es el proceso. Este es otro trabajo en el cual, bien interesante, porque no me voy a concentrar en todas las cifras, pero quiero que miren dos datos bien importantes. Ustedes miran que tiene hombres y mujeres, pero miren el dato del paciente o la persona número 6, en el cual el peso inicial fue 103 kilos, el peso a los 90 días fue 86, pero si ustedes miran el nivel de leptina bajó el 50%. Eso desde el punto de vista médico, créanme que eso es como para decir uno, wow, ¿cómo? ¿Por qué? Porque eso es un efecto muy importante desde el punto de vista de manejo de peso y de manejo de obesidad. Si ustedes miran el paciente 9 o la persona del estudio número 9, es una mujer que tenía 99 kilos, y ustedes miran que tiene bajo 86, lo cual perdió 13 kilos, pero lo más importante es que si ustedes ven la leptina, bajó a un nivel muy bajo de 0.10. Eso también es importante, porque si uno interviene desde un nivel tan integral, si yo sumo en la parte de ejercicio, modifico los hábitos nutricionales, eso permite que el nivel de sobrepeso y obesidad no se vuelva a repetir y sea mucho más controlable. Y si nosotros logramos mantener los niveles y funcionamiento de DNA y RNA correcto y demás, eso hace que la modificación sea mucho más duradera y persistente. Esto es, este es importante tenerlo en cuenta, pero acuérdense que cada límite del mercado es diferente. Entonces aquí básicamente se refiere al límite que tenemos nosotros aquí en Colombia. Tocaría mirar en Centroamérica es diferente, en Estados Unidos es diferente, pero nosotros aquí en Colombia, por el mercado, pues obviamente me refiero a él, tiene este es un fitosoma que ellos diseñaron en el cual juntaron la galato y la lecitina. Eso lo único que hace es que permite que el efecto sea mucho más rápido, es mucho más efectivo porque permite que entre mucho más rápido a la célula y el efecto se vea mucho mayor. Pero me sirve también para que ustedes tengan en cuenta que no todas las fichas técnicas son idénticas en los países, no todos los productos. Acuérdense que uno de los beneficios que tenemos nosotros con Nutrilite es que cada producto está diseñado para el mercado, de acuerdo a los requerimientos nutricionales. Entonces eso permite que nosotros tengamos que estar muy pendientes y no podemos utilizar fichas técnicas de otros países ni usos. ¿Por qué? Porque van a cambiar dependiendo de los países y los requerimientos. Yo les había contado de la lecitina, es interesante la lecitina. ¿Por qué? Porque me evita que yo tenga la absorción. Lo segundo que tiene es que brinda una cantidad de vitamina E importante como antioxidante, pero la lecitina es un antiinflamatorio también interesante para tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la persona que tiene sobrepeso y obesidad es inflamada crónicamente. Por eso es importante utilizar todos los antiinflamatorios naturales que tenemos nosotros en suplementación, como es el ajo, como es la lecitina, como es el omega, y obviamente ya hablamos del límite que también es un antiinflamatorio. Entonces eso también ayuda a mantener disminución de los riesgos de inflamación que tienen la mayoría de personas. Acuérdense que nosotros nos concentramos inicialmente en grasa, ¿por qué?
porque la grasa es básicamente el resultado final de depósito de todas las cosas que nosotros estamos ingiriendo que no debemos en exceso. Si yo soy una persona adicta a comer arepas, a comer pastas, a comer ponqués o tortas, como lo llaman en algunos países, todos los carbohidratos terminan convirtiéndose en depósito en grasa. Por eso muchas personas que tienen triglicéridos altos dicen, pero si yo no como grasa. No necesariamente hay que comer grasa. La ingesta alta de carbohidratos hace que tú tengas la posibilidad de tener depósitos de carbohidratos. Entonces, el Zerocaps es una herramienta bien interesante porque evita que yo absorba de verdad los carbohidratos que yo necesito. Y es importante porque cuando yo hago modificaciones de los hábitos nutricionales, hay personas que para ellas son indispensables los carbohidratos. Hay personas que no pueden desayunar sin arepa. Hay personas que no pueden dejar de comer, por ejemplo, chocolate. Entonces, el que permita yo que las personas ingieran ese tipo de alimentos sin que se produzca la absorción efectiva de los carbohidratos, me permite manejar la parte neurológica, porque resulta que el sentimiento de culpa o el sentimiento de que tengo yo de no haberme lo podido comer es igual de perjudicial a que si me lo hubiera comido. Lo segundo es que quita el nivel de angustia y estrés de no poder hacer y alivia el nivel de angustia porque las dietas se vuelven, las dietas no, la corrección de los hábitos nutricionales se vuelven mucho más amenos, mucho más agradables. Entonces es una herramienta que yo puedo manejar. Acuérdense que cada cápsula de Zerocaps bloquea 170 calorías. Entonces eso es importante para tenerlo en cuenta. Y, por ejemplo, yo en adolescente y eso me permite hacer muchas cosas, porque permite que los adolescentes no tengan esas dietas, esos hábitos extremos o no puedan hacer ciertas salidas o cosas con los amigos, porque obviamente esto me permite que pueden utilizarlo. Esta es una herramienta para poder utilizarla y es bien importante porque va a complementar el rompecabezas de control de peso. Obviamente todavía en algunos sitios nos quedan algunas malteadas, esperemos que lleguen rápido las malteadas de Body King, como en Centroamérica ya están, ya creo que para finales de este mes ya habían llegado en algunos países, esperemos que a nosotros nos llegue pronto, pero obviamente ese tipo es importante porque son sustancias que nos aportan las cantidades de aportes nutricionales ideales con bajas calorías para poder hacer dietas hipocalóricas. Nuestra proteína es bien importante porque es una proteína de alto valor biológico. ¿Qué es una proteína de alto valor? Significa que tiene una cosa que se llaman aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales, como bien lo dice, son esenciales. Son los que el cuerpo humano requiere para producir muchos de los tejidos y muchas de las sustancias que nosotros necesitamos. Son tan esenciales que si nosotros no tuviéramos ese aporte, no podemos producir. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos muchas explicaciones de que dietas que no tienen los aportes nutricionales adecuados, no el aporte proteico adecuado, entonces obviamente eso repercute en el nivel de anticuerpos, en el nivel de hormonas, en la recuperación de masa muscular, en todo, muchos reposición de tejidos que requieren de estos aminoácidos. Estos aminoácidos esenciales, cuando nosotros hablamos de una proteína vegetal, no es fácil encontrarla. Por eso nosotros tenemos una proteína que está ligada a varios granos, no es uno solo. Porque resulta que si fuera solo uno, si fuera por ejemplo solo cebada o solo soya o solo trigo, no alcanza a aportar los 9 aminoácidos esenciales. Por eso tiene que ser la mezcla perfecta de todos estos componentes para que yo tenga una proteína de alto valor. Entonces esta proteína tiene los 9 aminoácidos esenciales. Esta proteína es bien importante para poder, nosotros se acuerdan de mis 5 cajitas. Esto, si yo comienzo a generar masa muscular porque comienzo a hacer ejercicio, aumento los aportes proteicos, voy a mejorar el metabolismo. Eso tiene que verse, eso se ve la repercusión en que se van modificando los espacios. Y si yo comienzo a hacer todo el metabolismo de grasa, comienzo a ver modificaciones desde el punto de vista de figura corporal. Esta proteína, 10 gramos más o menos, para que ustedes tengan una idea, es una cuchara sopera rasa
Sopera es la de sopa grande, no sopera, como me dijo alguien, con la que yo saco el cucharón de la... No, es sopera la que utilizo para la sopa, llena, no rasa, sino llena. Eso me da más o menos 8.2 gramos de proteína. Para que ustedes tengan una idea normal, una persona normal que requiera vivir, ¿se acuerdan que yo les hablé de vivir nomás? Requiere de 1 gramo de proteína por kilo de peso. Si yo soy una persona deportista, yo tengo una persona de cierta actividad física, yo tengo unos requerimientos especiales, puedo comenzar a necesitar 1,5 gramos, puedo requerir 2 gramos, dependiendo, y obviamente eso es lo que necesito de aportes. La mayoría de las dietas de nosotros son, en medio de todo, son bajas en proteínas. Así como nosotros ya estamos conscientes que son bajas en, no tienen las frutas y verduras necesarias, nunca llegamos nosotros a los 400 gramos diarios, nunca tenemos la presentación necesaria, pues obviamente por eso se vuelve bien importante. Y aquí entra a formar parte de que si yo tengo un aporte proteico adecuado, obviamente no voy a producir autoconsumo. Entonces, ya el primer mensaje que les puedo mandar es que las personas, por ejemplo, de tercera edad, si ustedes le colocan un tris de proteína, ustedes les dan 1 o ustedes les dan doble X, son personas que se los van a agradecer porque obviamente su parte nutricional se va a estabilizar en una forma tan importante que dejan de hacer autoconsumo. Ellos dejan de, y su nivel intelectual, su parte de sueño mejora notablemente, al igual que cualquiera de nosotros. Por eso la proteína se vuelve uno de los elementos más importantes cuando yo estoy pensando en hacer control de peso o estoy pensando en mejorar mis rutinas nutricionales. Siendo 9:57, para mí fue un gusto poder compartir con ustedes estos conceptos. Espero que les sirva, iniciando este año fiscal, y no tanto por el año fiscal, sino por todo lo que nosotros podemos hacer con estos suplementos y la población que nosotros tenemos cercanos a nosotros y no tienen acceso ni tienen idea de todo lo que podemos nosotros hacer. Entonces, para mí fue un placer. Mil gracias de nuevo por la confianza a los diamantes. Espero aportar algo en el conocimiento y que se vea reflejado en los cierres posteriores y en sus mercados. Mil gracias, feliz noche.